incómodo, es como una conversación que estuviéramos en el link de la casa Claro, y se hace una conversación como bien, bien amena, porque está, eso sí, casa de vidrio porque nos ve todo el mundo. Y después queda grabada, después queda una grabación que queda en la página de Instagram, claro, como también pues, después yo la subo a YouTube, queda como en el canal. súper. Entonces, y tengo acá afuera un gritadero porque estamos dulce o travesura. Sí, Bueno, yo he contado un poquito al principio que el tema que íbamos a ver hoy día es ritmo circadiano y, bueno, y metabolismo, meter ahí un poquito la patita. Eh, Les contaba que estabas tú invitado, que eres un gran invitado, tenemos el honor de tenerte acá, que eres investigador dentro del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Trabajas en relojes, en relojes circadianos, así que tenemos la maravilla de estar contigo y que ahí has aceptado nuestra invitación para poder conversar. no, encantado. Sí. Adelante. Bueno, démosle el tema. La pregunta es, ¿qué son los relojes circadianos? ¿Qué es un reloj circadiano? Ya, a ver, esta cosa de la tecnología aquí. Bueno, los relojes biológicos son unos mecanismos que todos los animales llevan adentro, ¿ya? Y que nos permiten esencialmente anticipar cuando llega la noche y cuando llega el día, ¿ya? O sea, son los relojitos, o sea, se describen como relojes porque en realidad son muy precisos, tienen la precisión de reloj suizo ya dentro de minutos, digamos, ¿ya? Y lo que le ha permitido a los animales es anticipar los cambios entre día y noche. Ya todos sabemos que en la ecología de los animales es importante poder anticipar cuando llega la noche, típico caso del que si el ratón que se esconde antes que salga el zorro y el zorro que sale a cazar antes que se escondan los ratones. Pero eso aplica a todos los animales, digamos, y todas las plantas también, ¿cierto? Las plantas sabemos que hacen fotosíntesis, ¿ya? Y todo funciona mejor si uno se prepara, ¿cierto? Si yo te digo, mira, van a llegar 200 personas a tu casa mañana en la mañana, tú vas a estar medio horrorizada, pero al menos vas a tener un poco de tiempo o para arrancar, ¿cierto? Ah, Pero si tocan el timbre y hay 200 personas ahí, no lo va a pasar muy bien el tiro. Entonces, de la misma manera, tener un reloj que te permite anticiparte y prepararte es bueno. Y ecológicamente ha resultado ser una ventaja adaptativa, digamos. Por ejemplo, las plantas que hacen fotosíntesis se preparan para la llegada del sol. Ya llega el sol, están listas y hacen su fotosíntesis. Si no tienen reloj, también funcionan, pero funcionan menos bien y en la gran carrera de la selección terminan botadas al lado de la calle. Entonces, a todo eso aplica a las plantas, a los animales y la mayoría, o sea, todos los animales y todas las plantas tienen un reloj. Y muchos organismos más simples también tienen reloj, ¿no? Los hongos, por ejemplo, el hongo del pan, el humilde hongo del pan tiene un reloj, los insectos tienen reloj, los reptiles, incluso algunos organismos que son unicelulares, o sea que son una célula, también tienen un reloj. Por ejemplo, hay ujú. unas cianobacterias que tienen un reloj porque son fotosintéticas, entonces la misma cosa, se preparan para llegar del día. Y ahí en el caso nuestro, todos sabemos que tenemos este reloj, yo no tengo que explicar ninguna cosa, porque todos sabemos Mm, que nos despertamos, dormimos más o menos a la misma hora todos los días, y que es difícil, que eso impacta todo tipo de cosas, ¿cierto? A las 4 de la mm, mañana nos cuesta la suma, ¿ya? Pero mm, también hemos descubierto, hemos aprendido en los últimos años que estos relojes afectan todo nuestro funcionamiento, digamos, todo nuestro metabolismo, no solo estado de alerta, sino que nuestro metabolismo también varía durante el día y de la mano va que afecta también la sensibilidad a drogas y un montón de cosas así. Y eso estamos aprendiendo ahora. ¿Ya? Entonces mm. la respuesta es este mecanismo que nos despierta y que nos duerme todos los días, pero que además influencia de manera profunda toda nuestra fisiología. Y vamos a hablar un poco más adelante de metabolismo seguramente, y afecta Sí. todo el metabolismo y uno lo ve el impacto de eso en los nocheros, por ejemplo, y enfermeros y enfermeras que tienen que trabajar a deshoras. Esa Ajá. cosa tiene un impacto no trivial sobre tu fisiología y es porque tenemos Mm, un reloj que ordena toda nuestra fisiología. Claro. mm.
Y estos relojes en rigor, por ejemplo, en un organismo pluricelular, el ser humano, por ejemplo, que tenemos múltiples células, ¿dónde están como ubicados estos relojes biológicos dentro de nosotros? Claro. Bueno, los relojes en organismos, en animales se ordenan de manera jerárquica. Hay como un gran jefe, que es el reloj central, y ese se encuentra en lo que se llama el núcleo supraquiasmático. De los ojos salen dos nervios que atraviesan el cerebro y se cruzan. Y eso Ujú, la gente sofisticada no le llaman un cruce, le llaman un quiasma, ¿cierto? Un quiasma ujú. óptico. Ahora elegante. Sobre ese quiasma hay dos núcleos chiquititos en el cerebro. Y Ujú, ahí están ubicados estos núcleos que contienen lo que se llama el reloj maestro, ¿ya? Y ujú, sabemos que el reloj maestro, porque si uno lo lesiona, claro, no se puede hacer un humano, pero ocurre a veces que hay tumores y cosas así, o accidentes curiosos que afectan eso nomás. Pero en el ujú, sistema en que uno puede hacer experimentos, si uno lesiona eso, el animal es normal en todo sentido, solo que se comporta como un animal insomníaco, digamos, duerme y se despierta a cualquier hora, ¿ya? Y ujú. eso significa que su reloj está dañado, pero todos nuestros órganos de nuestro cuerpo tienen un reloj y lo que regulan depende del órgano, ¿ya? Claro, el cerebro regula nuestros estados de vigilia, el hígado no tiene que ver con vigilia, tiene que ver con Mm, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de alimentación, el páncreas, todo, y los pulmones, todos tienen un reloj que hacen, y el reloj lo que hace ahí es organizar en el tiempo las cosas que hacen esos tejidos, ya como por ejemplo prepararse para esa fiesta. De la misma manera el hígado se prepara porque somos una especie medianamente diurna, así que tendemos a comer durante el día y el hígado ujú, se prepara para la comida durante el día. El ujú. páncreas también, los pulmones también. Los pulmones, uno respira cantidades diferentes de aire durante el día y, por ejemplo, eh, eh, contaminaciones o infecciones que llegan por vía aérea son combatidas de manera diferencial durante el día. Ya uno es más sensible a infecciones a ciertas horas del día. ¿Ya? Y eso refleja el funcionamiento de todos esos órganos. Entonces, jerárquico, Incluidos porque todos... los que lo tienen más patente o latente son los pacientes asmáticos que generalmente sufren de crisis en un cierto horario, Ciertamente, que en otros, durante el día más en la madrugada, tienen claro. horarios. Todo eso refleja que todos esos órganos tienen un reloj y ese reloj es esclavo del reloj central, del reloj del cerebro, pero son autónomos también. Si uno los saca del animal, esos relojes siguen andando para siempre. No necesitan el reloj central para funcionar, necesitan el reloj central para sincronizarse con todos los otros relojes del cuerpo. ¿Ya? Entonces, Llevar como una armonía, un ritmo, una música propia, o sea, una música ya en conjunto, como orquesta. claro, es lo que yo llamo como el tiempo unitario del organismo. Y quizás esa es una función, como decía, que el reloj para afuera sirve para anticipar la llegada del día o la noche. Para adentro lo que hace es sincronizar todos los relojes de nuestro cuerpo para que funcionemos en armonía, como dices tú, digamos. Que el hígado esté cuando estemos despiertos y vamos a comer, el páncreas también, en los pulmones y todo. Y cuando eso no funciona, cuando se desconectan esos relojes o cuando el reloj no está, uno sigue funcionando, pero no funciona tan bien. Y como vivimos muchos años, ¿cierto? Vivimos casi 100 años, a la larga te pasa la cuenta. Si no funciona tan bien, te pasa la cuenta, claro. Sí, sí. Bueno, y el estímulo en este caso, ya que es vía visual, me imagino que es un rayo de luz el que actúa como un estímulo principal para este reloj que mencionábamos que está conectado al cerebro, ¿cierto? Antes que este reloj, es un reloj que no requiere ningún estímulo. Ya, eso. Estás en una sala, si estás en la pieza ahí y Sí. viene alguien y te cierra las cortinas y te deja en oscuridad constante, tú te vas a dormir y te vas a despertar más o menos a la misma hora todos los días hasta el fin de tus días. Ya no requiere, tú tienes un reloj que está andando y te vas a despertar, te vas a dormir más o menos a la misma hora todos los días para siempre. Ese reloj está andando. Y lo único que Claro. hace la luz es sincronizarte, es decirte, llegó la mañana. Entonces, Ujú. si vas a Tokio, por ejemplo, mañana, es más difícil irse a ningún lado estos días, pero supongamos que te vas No. a ir a ningún lado. Pero supongamos que vas a Tokio, te vas a despertar el primer día en la hora de Valparaíso o de Santiago. ¿Ya? Te vas a despertar en la hora de Chile el primer día porque traes el reloj con la hora del lugar de donde vienes y al Ujú. pasar los días y exponerte a la luz de Tokio,
tu reloj se va a ir corriendo más o menos 1 hora por día. Así que en unos 10 días tú vas a estar sincronizada con la hora Tokio. Tu reloj no cambió, lo único que cambió fue lo que llamamos la fase, es cambiarle la posición del mediodía, digamos, o pues cambiarle lo que significa a las 7 de la mañana. Me va a ser muy diferente en Tokio que aquí, pero el reloj era lo mismo, digamos. Lo único que hiciste fue cambiarle el horario. Eso fue todo. El reloj es particular, es realmente una maquinita, lo que uno llama endógena. No requiere ningún estímulo, no requiere, en muchos organismos ni siquiera requiere un estímulo para partir. O sea, anda solo, naces con ese reloj andando y lo único que hace la luz es decirle, ya, ahora ponte a contar. Pero el conteo está andando y el reloj es igual de preciso en viejos que en jóvenes. Por mucho tiempo se pensaba que los viejos que duermen mal, que la cosa es que deben tener el reloj malo. Pero en realidad el reloj funciona como reloj suizo hasta que uno se muere. ¿Ya? Lo que pasa es que uno duerme menos con la edad. ¿Ya? Entonces hay que echarle la culpa al sistema del sueño. Para los problemas con la edad tienen que ver con el sueño, no con el reloj. El reloj, no con el reloj. es muy impresionante. ¿Sí? Entonces, desde que nacemos, de hecho, ya en la guatita, mientras estamos en gestación, ya está andando. Claro, y de hecho, en mamíferos, la guagua o no sé, el feto tiene un reloj andando y se sincroniza con el reloj de la madre a través de vías hormonales, no a través de la luz, ¿ya? Pero la madre sincroniza su reloj y luego sincroniza a su feto, claro. Y el feto, ese reloj está andando y se sincroniza con el reloj de la madre antes que estén conectadas las vías visuales, o sea, no requiere vías visuales para sincronizarse. ¿Sí? Sí. Entonces podríamos decir que este reloj, claro, tiene algún tipo de modulación como mencionabas antes. ¿Tiene alguna otra forma de poder modularse estos relojes biológicos? Mira, el estímulo más importante y más significativo es la luz. No hay nada que hacerle. Si hay luz, la luz le gana al gallito a todos. Y no hay, y claro, las cosas sociales y la comida te pueden sincronizar, pero muy, muy leve, ¿ya? Lo que ¿Y es luz artificial o luz rayo de sol o luz artificial también? Lo que importa es la intensidad de la luz, ¿ya? Y Ya. la luz solar es en realidad la fuente de luz más fuerte a la cual tenemos acceso. Ya si uno piensa, uno está en una oficina o está en una pieza y tiene las luces prendidas y dice, pucha, está muy brillante. Pero al otro día, en la mañana, ¿cierto? Sale el sol y uno no se da ni cuenta que están encendidas las luces, porque el sol se la gana, pero de lejos, 1000 veces o 10.000 veces más fuerte. Entonces, es por eso que la luz solar es tan importante y tiene tanto efecto, porque es muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Ya? Ahora, hay personas que son ciegas, ¿ya? Y hay dos tipos de ceguera. Hay ceguera que te impide que te impide ver, por ejemplo, ya tienes degeneración retiniana, entonces no puedes ver, no, eres ciego, pero si la mayoría de las células que salen del ojo y van al cerebro están intactas, tú puedes sincronizar tu reloj, ¿ya? Entonces hay personas ciegas que saben cuándo llega el día y cuándo es la noche y se sincronizan con nuestro mundo, ¿ya? Pero hay otros ciegos, por ejemplo, si se rompe el nervio óptico, esas personas son ciegas y no son sincronizables. Y eso es, o sea, yo no me imagino, somos tan visuales, no me imagino no tener vista, pero no tener vista y además no tener sincronización es peor. Imagínate, nuestro reloj es como 24 horas con un poquito más, ya digamos 20 minutos más. Y eso va a ser toda tu vida, es una precisión suiza, ¿ya? Claro. Pero 20 minutos pasa la cuenta después de unos días. Entonces imagínate que tú te despiertas a las 7 de la mañana y ese día todo bien, al otro día tú pierdes 20 minutos, ¿ya? Y ese no hay cómo recuperarlo, ¿ya? Entonces, en 10 días son 200 minutos, estamos hablando 3 horas, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, a medida que pasa el tiempo, tu reloj se va corriendo respecto a nuestro mundo y no hay nada que puedas hacer. Entonces, imagínate que eres un estudiante, vas a tomar un examen y para tu cuerpo son las 4 de la mañana, te va a ir mal y nada que hacer. Ahora, las personas que son profundamente ciegas en ese sentido, esas personas las puedes sincronizar un poquito y demora, ya con melatonina, por ejemplo, se pueden dar dosis muy pequeñas de melatonina todos los días y eso logra como que ordenarlo un poco. También las comidas.
Pero eso solamente, esos estímulos solo funcionan si la luz no mete la mano. Si la luz puede meter la mano, la luz le gana el gallito a todo. ¿Ya? La luz se la porque es muy fuerte y es una vía directa al reloj. ¿Ya? Pero si no hay esa entrada, entonces es posible sincronizar con otros estímulos, pero si hay luz, son Ujú. la luz se da. Y dentro de los cambios mínimos que se pueden hacer, por ejemplo, con la alimentación, con, no sé, fuera del sueño vigilia, eh, marcar rutinas, también es bueno para poder hacer esta microsincronía, aunque no sea tan potente. En nosotros, si podemos ver la luz, entonces la manera más efectiva de ordenar nuestro reloj es con la luz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me preguntaron durante la pandemia qué es lo que recomiendan para que uno mantenga un poco de sanidad mental. ¿Ya? Eh, y han habido, bueno, la gente está muy ansiosa, ¿cierto? Estamos muy preocupados, ya sea porque estamos preocupados por nosotros, estamos preocupados por seres queridos o qué es lo que va a pasar en este mundo. Había mucha ansiedad, la gente estaba durmiendo mal. Entonces, una cosa que ordena los sueños es ponerse a la luz natural, sobre todo en la mañana, porque ese es el momento en que el reloj como que marca el inicio del día. Es ponerse media hora a la luz natural, eso es lo mejor, ¿ya? Y claro, ser ordenado en los horarios, pero si uno se ordena con la luz, es espectacular. Y la luz no tiene nada o sea, no es que luz que sea holística, ninguna, es la luz el estímulo más fuerte, entonces realmente funciona. Entonces todas las personas que salgan en la mañana si pueden y se expónganse a la luz natural por una media hora y con eso van a ver, ocurren maravillas. O sea, Sí, es como a tratamientos antiguos que se decía para las depresiones, cuando no contaban con antidepresivos, temprano levantarse en las mañanas, hacían una levantada temprano, un baño de luz y después a continuar las tareas dentro del día y acostar temprano también, era como parte de tratamientos antiguos. de hecho, hay formas de depresión que se tratan con luz, ¿no? Esa cosa que se Mm, llama depresión estacional, que ocurre mucho en los países que son nórdicos, así nórdicos de verdad, digamos, no como lugares como Punta Arenas, sino que realmente nórdicos, esas personas, hay esta cosa que se llama depresión estacional y se trata con luz. Uno se compra una ampolleta que replica la luz y el espectro de un amanecer. ¿Ya? Y tú te paras delante a los 20 minutos y tiene un efecto clínico. O sea, no es una cosa Mágico. así, wow, sino que efectivamente está aplicando el estímulo a la luz y eso mejora tu ánimo y también ordena tu reloj. Y eso es porque la vía que recibe la luz entra a través de los ojos, llega al reloj, pero también se va a lugares del cerebro que regulan el estado de ánimo. Ya eso se sabe, hace poco se descubrió esa vía. ¿Ya? Entonces, esta vía que regula el reloj es bien curiosa, regula muchas cosas que hasta ahora no le dábamos mucha bola, pero efectivamente afecta el estado de ánimo y ordena también los ciclos de sueño y de vigilia. Así que es bien importante. Y la luz, lo más barato que hay. Sí, y efectos adversos cero si es que está en un lugar que, de hecho, en la mañana hay menos probabilidades de cáncer, de cáncer de piel, así que, Claro, y además que es 20 minutos, una cosa así, y es más claro, que la luz. claro. Hay una persona acá que es Bernice, nos dice que su papá es ciego de nacimiento y tiene muchos problemas de insomnio. Entonces, ¿puede ser que no tenga sincronizado su reloj biológico? Eso es lo que nos pregunta. Es posible, claro. Y Sí. eso, claro, es posible y hay maneras de determinar eso porque junto, junto con nuestro sueño y vigilia tenemos ritmos de temperatura, nuestra temperatura oscila como 1 grado más o menos, tenemos ritmos hormonales, la melatonina, por ejemplo, sube en la noche. Ya tenemos, entonces, si uno puede medir que esa persona mida en su papá quizás el ritmo de temperatura, quizás va a ver que el ciclo está desfasado. ¿Ya? El ciclo, la temperatura es mínima en la mitad de tu noche biológica. ¿Ya? Entonces, si tú te vas a Tokio, mañana vas a tener un mínimo de temperatura como al mediodía en Tokio, porque va a estar la medianoche en Chile. ¿Ya? Y poco a poco ese mínimo se va a ir corriendo porque tú te vas acostumbrando a la hora de Japón y eventualmente ese mínimo va a ser en la mitad de tu noche, qué sé yo, las 4 de la mañana, una cosa así, pero entonces uno puede determinar si una persona se está sincronizando o no. ¿Ya? Y hay publicaciones que muestran que dosis, pero muy pequeñas de melatonina, hay gente que toma melatonina para el jet lag y para todas esas cosas, eso son dosis gigantes. ¿Ya? Hay que tomar muy poquito y hay que tomarlo en horas específicas del día. Si quieres, bueno,
ahí va a quedar mi contacto, que me avise, porque hay publicaciones que funcionan. No funcionan en todas las personas ciegas, pero funcionan en la mayoría. Una pequeña dosis de melatonina a una hora precisa del día parece que funciona. ¿Y tú te refieres a dosis pequeña? ¿Recuerdas la dosificación? Creo que eran 0,5 miligramos, era una cantidad Ah, muy bien pequeña. chiquito. Sí, porque generalmente venden acá de 3 miligramos, esa es como lo Claro, usual, sí. claro. Entonces, yo no quiero meter la pata porque no soy farmacólogo ni tampoco médico, no tengo ningún credencial por ese lado. Tengo credenciales negativos, pero me parece, lo que sí me acuerdo es que es muy pequeña la dosis, porque uno quiere que sirva como un estímulo que va a desaparecer también. Si das 3 miligramos, va a quedar Sí. alto por tiempo y pierdes esta cosa de... Vamos a tener el efecto contrario. No, nos vamos a Claro, pasar de largo. la melatonina también causa, ¿cómo se llama esa cosa? Que uno se pone, causa dormir. ¿Movimiento? Uno pierde, o sea, como que se está quedando dormido, porque la melatonina sube en la noche y como que te empuja a dormir, ¿ya? Entonces, si tomas demasiado vas a dormir, pero también no es lo que tú quieres ordenar tu reloj, así que es posible que esta tenga eso y que la melatonina podría servir, ¿sí? Ujú, sí. Bueno, y esto, para ya entrar como un poquito más en el tema, ¿cómo estos relojes biológicos interaccionan con el metabolismo? Mira, eso se está descubriendo ahora, ¿ya? Lo que sí existe una observación antigua, que personas que trabajan a deshora, ya sea en turnos nocturnos o en turnos, digamos, turnos en general, que eso incluye como 20% de los humanos, ¿no? De los humanos en Mm, edad, ya entre médicos y enfermeros, enfermeras, no sé, pues pilotos, guardias, choferes de camión, una cantidad enorme de gente. Esas personas con los años desarrollan esta cosa que se llama síndrome metabólico, que es diabetes, hipertensión, obesidad y a veces depresión, ¿ya? Y junto con eso desarrollan algunos cánceres muy específicos, colon, mama y próstata, ¿ya? mm. Tanto así que el, el trabajo nocturno se ha declarado un posible cancerígeno, ¿ya? Sí, Y eso, hay advertencia ahí de la OIT, que es la Organización de Trabajadores de Trabajo, claro, que lo ha puesto ahí en como un warning, como una advertencia. Sí. claro. Entonces, esa observación se sabe hace tiempo y ahora estamos empezando a entender por qué. Y tiene que ver con el hecho que, como te decía yo, el hígado se prepara para comer y estás en una especie diurna. Somos diurnos nosotros. O sea, más o menos diurnos, pero si uno tuviera que decir eres diurno, nocturno, somos diurnos. Entonces, todos los órganos se preparan para que tú comas durante el día, pero la gente que trabaja de noche está comiendo en la noche, ¿ya? Y ahí hay dos problemas. Una es que tu cuerpo está de día, ¿ya? Una Mm, persona que trabaja de noche, en general, bueno, ahora sabemos un poco más, pero o sea, son pocas las situaciones en que la gente realmente se preocupa de este asunto, pero en general tú sales del turno nocturno y estás expuesto a la luz, ¿cierto? Sales del turno mm, nocturno y te llega la luz en la mañana, y eso hace que tu cuerpo esté en el cuerpo diurno, está en una fase diurna. O sea, las 7 de la mañana son las 7 de la mañana para tu cuerpo, ¿cierto? mm, Esto hace que durante la noche, esa es la noche para tu cuerpo. Tú deberías estar durmiendo y no comiendo, pero tienes que estar despierto y además come. Y hay gente que tiene turnos de 8 de la noche a las 8 de la mañana, esas personas comen a la 1, 2, 3 de la mañana, ¿ya? Y su cuerpo está en el ciclo diurno, entonces no espera esa comida. Y claro, no es grave, todos nos hemos comido un completo quizás a las 2 de la mañana. Y si lo claro. hacemos de repente, nos retan nomás, pero no es mayor. Pero si lo haces por muchos años, te pasa la cuenta, ¿ya? Entonces, te pasa la cuenta porque tus órganos no están listos para eso, ¿ya? Y así de simple, ¿ya? Por ejemplo, y la razón detallada no se conoce muy bien, pero están saliendo ahora mucha información y al parecer, por ejemplo, hay un ciclo de insulina, ¿ya? ¿Ya? Y la insulina es más efectiva durante el día, sobre todo en la mañana que en la noche. Entonces, si tú comes en la noche, tienes circulando la glucosa por más tiempo y eso también hace daño a los tejidos, ¿ya? Entonces, la gente que trabaja de noche tiene ese problema metabólico y también tiene el problema de la atención, ¿cierto? Trabajas de noche cuando deberías estar durmiendo y tu atención está disminuida. Y el otro lado de la moneda
es que tú sales del turno y tu cuerpo está de día, entonces se hace difícil dormir. Entonces la gente que trabaja en turnos nocturnos tiene el doble problema de que está medio dormida durante su época, periodo de trabajo, y después no puede descansar muy bien porque está en el día y nos cuesta dormir en el día. Entonces comete más errores en la noche porque está más dormido y después no puede recuperar todo el terreno. Entonces en general tienen sueño de baja calidad, fragmentado durante el día. Y agrega todo eso la exposición a la luz, y la luz deprime la melatonina, y la melatonina parece que actúa como antioxidante. Y esa es la razón por la cual se desarrollan estos cánceres, parece. ¿Ya? Eso se está entendiendo ahora recién, que está apareciendo esta rama de la medicina que se está llamando cronomedicina, que es ponerle la atención a la hora del día, que es muy entretenido, porque, o sea, no sé si entretenida, pero muy interesante porque estamos descubriendo que todos los órganos tienen un reloj y que por lo tanto la acción de drogas varía durante el día. ¿Ya? Como tú mencionabas, los ataques de asma son a la noche, los ataques de corazón son al alba, en general, digamos. Así, no para todo el mundo, pero en general, promedio. Y por lo tanto, eso refleja que tus órganos tienen un reloj, y las drogas que uno usa, si es que tienen una vía media, una vía de acción corta, entonces hay que tratar de que esa droga golpee el blanco en el momento más preciso, ¿cierto? Si el blanco oscila en el día porque tiene su reloj, hay que pegarle cuando está arriba, porque ahí lo quieres bajar. Si le pega cuando está abajo no va a tener efecto. Entonces hay que optimizar la hora en que das la droga para realmente pegarla al blanco. Y lo otro es que si eso funciona, puedes disminuir la dosis. Y eso es importante porque las drogas sobre el blanco que tú quieres, pero también un montón de otros lugares donde tú no quieres que actúe. Entonces, si puedes disminuirla a un cuarto, estás disminuyendo, no estás cambiando la efectividad, quizás estás aumentando la efectividad de la droga y además estás reduciendo el daño a otros tejidos. Entonces, nos pasa, por ejemplo, con la atorvastatina, todos los que son estatinas, que son para los colesteroles, sí. siempre son mejor darlo a la hora del ocaso, de la tarde, noche. Claro, Pero hay pacientes que lo toman en la mañana porque les acomoda, entonces y decirles que es más eficiente tomarlos más tarde. claro. Y de hecho creo que son de las pocas drogas que dan una recomendación sobre la hora del día en que es mejor tomarla. Yo la mayoría, Sí. Metformina también a veces, en algunos pacientes uno también por el pic que tienen los insulinos resistentes, que se da una insulina más alta en la noche, entonces uno a veces lo da para la noche ya. antes de irse a acostar. Hay unas publicaciones recientes donde miran a qué hora dan las drogas en los hospitales. Y la Sí, que nos dan los horarios que uno jamás en la vida los usaría. 95% de los fármacos que se dan en un hospital es por la conveniencia, por los horarios de la visita de médico, digamos. Viene el médico, la médico en la mañana, a las 8, ahí emite una orden, la orden se va a la farmacia, vuelven. Y entonces ese es el horario de la droga, no es un horario que tiene que ver con la fisiología, y eso va a empezar a cambiar, porque estamos descubriendo que realmente no es lo mismo, y hay horarios que es más efectiva, y eso significa que puedes reducir la dosis, y eso significa que hace menos daño en otros tejidos, que es igual de importante, realmente. Claro. Sí, hay personas que tienen también características como que son más nocturnos, más búhos y otros que son más diurnos, más alondra también les llaman. Sí, Ahí hay una característica personal de cada individuo. claro, ¿Sí? la especie humana variamos en cuánto nos despertamos y cuándo nos dormimos, y también cuántas horas dormimos. Ya esas son dos características independientes. Ya hay gente que se duerme muy tarde y duerme 12 horas, y otra que se duerme muy tarde y duerme 4. Así naturalmente. Hay gente que funciona con poco sueño y otros que requieren mucho más sueño para funcionar. Y esos son dos variables independientes. ¿Ya? Ahora, si uno está en un ambiente en que eso es cierto para nuestro mundo moderno, en que estamos expuestos a muy poca luz, porque vivimos como ratones adentro de las casas. ¿Sí? Entonces, estamos expuestos a muy poca luz. Pero si tú te vas de camping o te vas al campo y te pasas el día afuera, ya no van a existir los búhos y las alondras. Todo eso, todo el mundo más o menos se duerme a la misma. Es notable. Hay unas publicaciones recientes que son entretenidas además porque el investigador en este caso hizo un experimento en que vio cuándo se duerme y cuándo se despierta en un montón de alumnos, digamos, porque está en esta universidad, entonces midió que si 100 alumnos, cuán búho y cuán alondra, y después se los llevó todo de camping. Y ahí el colapso de toda esa variación, casi nada.
¿ya? Y es porque están expuestos a la luz natural. ¿Ya? La luz natural ordena los relojes de una manera loca. Y eso aplica para los estudiantes y también se ve en sociedades que están expuestas a poca luz eléctrica. Quedan todavía personas en este mundo que no tienen acceso a la energía eléctrica. ¿Ya? Hay un pueblo al norte de Argentina que se ha estudiado y esa gente, esas personas que no tienen luz eléctrica, tienen un horario que en general de dormir y de despertar que es muy uniforme a través de las edades y de los sexos, digamos. Los niños, las niñas, los adultos, más o menos todos se duermen a la misma hora y más o menos todos se despiertan a la misma hora y sin nada. Como esa es la situación natural, porque están expuestos a la luz natural, que es mucho más fuerte que estas tonteras que tenemos nosotros, que son débiles y además las tenemos encendidas por muchas horas. Hemos extendido el día, ¿cierto? Lo extendemos hasta muy tarde. Entonces, estamos expuestos a luz artificial mucho más horas que lo que es lo que dura el día geológico, digo. Claro. Claro. Bueno, y si tenemos nuestros relojes ya alterados, entonces esto puede afectarnos, como mencionábamos, al metabolismo o llevarnos, por lo tanto, a tener o padecer de obesidad o diabetes o enfermedades metabólicas. Claro, bueno, esos son casos extremos, ¿cierto? Se ven los casos extremos de nocheros, nocheras, que si yo guardia y enfermeros, enfermeras, o gente que trabaja en turnos nocturnos por muchos años, ¿ya? Pero aún en personas que son, digamos, normales, que tienen trabajos diurnos, si uno ordena sus horarios, mejora su salud, ¿ya? Por ejemplo, hay un estudio que se hizo hace poco en humanos, tomaron un grupo de personas que son prediabéticos, ¿ya? Y lo que les dijeron es que tenían que tomar todas sus comidas en 6 horas, ¿ya? Y eso parece que lo van a sufrir mucho. Nunca pasaron, o sea, imagínate, se pasaron 18 horas sin comer, ¿ya? Entonces tú comes tu desayuno, 3 horas después comes el almuerzo y 3 horas después comes la cena. Y lo que se quejaron al final no era que pasaban hambre, sino que tenían que comer mucho en poco tiempo. Entonces, son 2 de ese estudio, era 8 horas o 12 horas. Pero lo importante es que si tú comes durante el día y no comes en la noche, los síntomas prediabéticos disminuyeron mucho, mucho, ¿ya? Entonces uno dice, mira, yo soy prediabético, puedo empezar a tomar insulina, qué sé yo, de aquí hasta el fin de mis días, y tengo que achuntar, puedo dejar la escoba de repente, ¿cierto? O ordeno mi horario, y eso es gratis, ¿cierto? Y además significa que tú entras al control de tu cuerpo, o sea, no tienes, porque me imagino que, claro, podrías usar una bomba de insulina, pero eso es más sofisticado, pero si te inyectas insulina, de repente recibes mucha insulina y después recibes nada, ¿ya? Pero si tú dejas todo en las manos de tu cuerpo y le ayudas un poco, ordenando tus horarios de comida, va a funcionar bien por mucho más tiempo, ¿ya? Es notable. Se había estudiado esto primero en ratones, ¿ya? Y ahora la versión humana de eso ha salido, y hay harto interés ahora por este tipo de cosas que son En los ayunos ordenadas. intermitentes o los ayunos con restricción de tiempo, claro. Claro, seguramente tú has visto mucho de eso que apareció últimamente. O sea, en realidad es una terapia antigua, pero no sé, en realidad la base no se entendía, así que quizás la gente lo tomaba así como una moda. Pero ahora que sabemos que importa la hora en que tú comes, seguramente está entrando más al mundo clínico, al mundo médico, al mundo nutricionista, de realmente mostrar que es importante. De la misma manera tú puedes regular tu peso comiendo durante el día y no durante la noche. Y la versión ratones de eso es espectacular. Tomaron grupos de ratones, ¿ya? Y a un grupo le dieron esta comida alta en grasa y solo durante la noche. Los ratones son nocturnos. Entonces le decían ya, bueno, no le decían nada. Le daban la comida durante la noche, durante el día. Y al otro grupo de ratones les decían, bueno, les daban la comida y se las dejaban que comieran cuando quisieran. Los 2 grupos de ratones al final comían lo mismo, el mismo número de calorías. ¿Ya? Y lo notable es que comían el mismo número de calorías, pero el ratón que comía a cualquier hora engordó mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, es notable porque uno dice, tengo que perder peso, voy a hacer una dieta. En realidad no necesitas hacer dieta, necesitas ordenar tu horario de comida y comer durante el día y no durante la noche. Y en muchos casos solo hacer eso va a hacer que pierdas peso y además va a ser saludable. Si eres prediabético, esos síntomas van a desaparecer, etcétera. ¿Ya? Es notable.
simple. Es como decía la Mm, abuelita, ¿cierto? No comas en la noche. mm. Algo, Y algo. se me ocurre, sí, se me ocurre una pregunta ahora, por ejemplo, los alcoholes, el tomar una copa de vino, una cosa en la noche, ¿puede llegar a alterar estos ritmos de sueño y vigilia y por lo tanto alterar estos relojes? Claro, o sea, es que el alcohol causa, es medio soporífero, entonces Ay, sí. te hace darte sueño, pero te da sueño sin afectar los mecanismos del sueño. Es un poco como la cafeína, digamos. La cafeína te mantiene despierta, pero una vez que se acaba la cafeína, tú caes al precipicio del sueño, porque Mm, hiciste retrasar el momento en que el sueño te va a pasar la cuenta, y cuando te pase la cuenta, va a ser la misma cuenta que habrías pagado antes, digamos. Lo que pasa es que ya. retrasa. Entonces el alcohol, me imagino que tiene ese tipo de efecto también, claro. Ujú. Sí, No es que cambie el reloj y lo ajuste en otra. No. no creo. El reloj es muy difícil de ajustar, ¿ah? Incluso tú puedes hacer cosas medio esquizofrénicas de jugar con la alimentación. No sé si se ha hecho en humanos, pero en ratones tú puedes alimentar a los ratones solo durante el día. Ya imagínate que le das comida, son nocturnos, entonces durante el día están más que nada durmiendo. Tú les podrías dar comida, qué sé yo, por una ventana de 2 o 3 horas durante el día. ¿Ya? Esa es Ujú, la zona en que pueden comer. ¿Ya? ujú, Dejas ahí y, claro, los primeros días el ratón pasa hambre, pero rápidamente aprende a despertarse antes que tú le presentes la comida, ¿ya? Come y después se va a dormir. Y al otro día, en la noche, se despierta como buen ratón nocturno y está activo, ¿ya? Y cuando tú miras la fisiología de ese animal, el reloj del cerebro le da lo mismo cuando tú lo alimentaste. Pero el reloj del hígado, ¡puf!, se corre y está sincronizado con la comida, ¿ya? Entonces, ujú. aún en ese caso extremo, que tú le estás dando comida solo en una ventana chiquita, el reloj central, que es el que regula el ciclo de alerta, digamos, el sueño y vigilia, no está afectado. Lo que afecta es el sueño, el reloj del hígado, que es el que está poniendo atención a tu situación. Uy, ¿Te desmayaste? yo me revuelto el mundo. Sí. Ahí, estamos en una situación un poco frágil, pero estamos bien. Sí. No, pero interesante todo esto de los relojes, porque en realidad uno lo tiene muy, como que no hay mucha información disponible, en general tampoco da como para que uno lo converse mucho en la consulta con los pacientes, y tampoco es algo que se enseña en los colegios, entonces poco lo que se conoce al respecto. Y bueno, finalmente, si de todo esto yo creo que ya hay conclusiones que pueden sacar las personas en sus casas, pero ¿tú qué recomendación podrías hacer para poder llegar a tener un ritmo, un ciclo más saludable? Bueno, como especie diurna, lo más saludable es estar bien sincronizado con el día, y para eso la manera, para personas videntes, lo más efectivo es ponerse la luz natural, la luz del sol, porque es la luz más fuerte en la cual estamos expuestos. ¿Ya? Entonces poner la luz natural en la mañana y ojalá durante el día, pero como mínimo en la mañana a la luz natural, y van a ver que se van a ordenar los horarios, es notable. Por Y eso ejemplo, en Punta Arenas, me parece, en Punta Arenas tienen un horario, ellos establecieron un horario distinto. ¿Qué te parece a ti ese ordenamiento que tienen allá, por ejemplo? ¿Podríamos esperar tal vez algún caso de mayor índice de lo que estábamos hablando, de que padezcan en un plazo, digamos, largo, algún tipo de enfermedades metabólicas? claro, ahí. ¿Podría ser con el COVID también? Bueno, en realidad has tocado un nervio con el tema de los horarios, porque no sé si te has dado cuenta que el horario de Chile es bien curioso, ¿cierto? Deberíamos tener el horario de Perú, y en vez de eso tenemos el horario de Bolivia o el horario de Brasil, ¿ya? Mm, Entonces el sol se levanta muy tarde en Chile, ¿ya? Y, y uno lo sabe porque si te vas a Brasil, eh, te vas a dar cuenta que te vas a despertar sola, te vas a despertar alrededor de las 7 de la mañana. Y tú dices, pucha, estoy de vacaciones, no me quiero despertar a las 7, pero no puedes hacer esto porque tu reloj se sincronizó con la hora en que se levanta el sol, y solo te mm, va a despertar a las 7, ¿ya? Ahora, si piensas, ¿a qué hora me despierto solo, ¿ya? O sea, sin despertador, es cuando he dormido todo lo que puedo dormir, ¿cierto? Si te despiertas sin despertador, no quiere decir que estés lo más descansada, que estés súper descansada, pero estás lo más descansada que vas a poder estar, ¿cierto? Porque no puedes dormir más, ¿ya?
Entonces, lo que importa es que el sol se levante más o menos a la hora que tenemos que despertarnos en un día de trabajo. Porque ahí tú te despiertas, lo más despierta que te puedes despertar. ¿Ya? Pero la situación en Chile es que el sol se levanta tarde, ¿cierto? Incluso ahora el sol se levanta tipo 7:30, una cosa así, creo, o 7, ¿ya? Pero hay gente que se tiene que despertar a las 6, ¿ya? Entonces esas personas tienen que usar despertador y pierden una hora de sueño todos los días de la semana, ¿cierto? Ese sueño quizás tratan de paliar un poco, se acuestan un poco más temprano, pero el sistema del sueño no es tan acomodador, digamos. No puedo decirte, mira, mañana te tienes que levantar a las 4 de la mañana, así que anda a acostarte a las 8 porque duermes tú 8 horas y vas a estar mañana como tú. No funcionamos así, ¿cierto? Te vas a acostar a las 8, te vas a dar vuelta hasta las 12 o a las 11 y ahí te vas a quedar dormido. Entonces, esas horas perdidas son horas perdidas, ¿ya? Entonces, ese es el verano. En el invierno el sol se levanta alrededor de las 8, las 9. Esas son 3 horas perdidas. Si tú te tienes que levantar a las 6, son 3 horas perdidas. Ahora imagínate que el sol se levantara a las 7, todos los días del año, o al menos en el invierno, tú te despertarías solo, ¿ya? Ahora, el problema es que los adultos nos gusta tener un poco de luz en la tarde, ¿cierto? Pero a cambio de eso estamos dormidos en la mañana, ¿ya? Y el problema es aún peor en el futuro de Chile, digamos, porque el futuro de Chile son los jóvenes y los adolescentes, y la edad en que uno se despierta, la hora en que uno se despierta va cambiando con la edad, ¿ya? Uno siempre dice a estos adolescentes son unos carreteros, están durmiendo, pueden dormir hasta la 1 de la tarde, ¿cierto? Claro, Dice, pero, pero esa es su biología, y a la hora en que uno se despierta cambia con la edad y es muy atrasada en los adolescentes, ¿ya? Entonces el adolescente se despierta en promedio 2 horas más tarde que los adultos, ¿ya? Entonces imagínate que nosotros en un día de invierno en que el sol se levanta a las 8 y el despertador suena a las 6, tenemos 2 horas de déficit de sueño. Estos cabros tienen 4 horas de déficit de sueño todos los días. Todos los días, es como ir a, no sé, pues ir a Inglaterra durante la semana y volver a Chile el fin de semana, ¿ya? Entonces 4 horas de sueño es un déficit grande, ¿cierto? Y también significa que están durmiendo menos, ¿cierto? ¿Ya? Y Punta Arenas tomó la peor decisión posible, que es retrasar aún más la hora en que se levanta el sol. En pleno invierno, el sol se levanta a las 10 de la mañana en Punta Arenas. Puedes hacer el cálculo, son 5 horas de déficit de sueño. Y como los cabros se acuestan tarde, a la 1 duermen poco, ¿no? Ahora, si uno dice, bueno, no hay nada que hacer, es lo que hay. Pero no es lo que hay, porque si tú miras los países nórdicos, pero realmente nórdicos, así como Suecia, ¿ya? Punta Arenas está a la latitud de Hamburgo, norte de Alemania. Nadie ha dicho que Hamburgo sea un país, una ciudad polar, ¿ya? Pero si mira, no sé, Estocolmo, esos gallos tienen, en el día más corto, tienen 6 horas de luz. Pero privilegian tener luz en la mañana y el sol se levanta a las 8:30 de la mañana en febrero, que es el día más corto. Claro, una miseria, porque a las 3 de la tarde se oscurece. Pero privilegian tener luz en la mañana, porque justamente la idea es despertar lo más despierto posible temprano, porque el mundo funciona así. Idealmente no tendríamos relojes y a medida que pasa el año uno llega más o menos tarde al colegio, ¿cierto? Uno puede decir, ya, en estas próximas 3 semanas vamos a empezar el colegio a las 9. Porque tú te despiertas solo alrededor de las 7, a las 8, o a las 9, los cabros chicos ya a las 9, entonces a las 10 empezamos el colegio. Y en invierno lo empezamos al mediodía, ¿ya? Entonces podríamos tener un horario oscilante, pero no es así como organizamos nuestro mundo. Tenemos horarios fijos, entonces en vez de ser flexibles por ese lado, tenemos que cambiar nuestro horario, cambiar el horario de Chile, para que eso sea posible. Ahora, lamentablemente el horario de Chile reside en este momento en el Ministerio de Energía, que ya no tiene ningún mono que pintar en este caso, porque ya no hay ahorro de energía asociado con los distintos horarios. Pero sí, pues los ministerios son muy posesivos, ¿ya? Entonces yo he estado haciendo lobby por varios años ya en esta frontera del horario, ¿ya? Y me topo con el hecho que da lo mismo lo que uno diga, los ministerios no quieren ceder. Entonces quiero sacarlo de los ministerios y tenemos una propuesta de un proyecto de ley en el Senado para que sea una ley, no un decreto, ¿ya? Y ahí hay senadores, sobre todo una senadora que es de Punta Arenas, que siempre me dice, no, es que en el verano el sol se va a levantar a las 3 de la mañana. Sí, pero hay cortinas, existen las cortinas, pero yo no puedo arreglar el otro lado, que a las 10 de la mañana en invierno se levante el sol. Ahí yo no hay nada que hacer, digamos, no puede resolver el problema. Yo puedo resolver el problema del sol en la mañana en el verano, no puedo resolver el del invierno. Entonces,
conviene cambiar el horario, pero es un poco una batalla, ¿eh? Sí. Sí, además que sí, tiene todas estas aristas en la salud involucradas. eh, claro, es bien de perogrullo pensar en forzar otra respuesta que no sea ir con la naturaleza, si también los pueblos son naturalmente sabios Claro. y tener que forzar cosas que no lo son para conveniencia de tal vez mejor funcionamiento de otras cosas nocturnas o otros negocios, no es lo Claro, de más hecho, conveniente. estaban pensando en cambiar el horario de Punta Arenas, hicieron una investigación, la Universidad de Magallanes hizo una investigación y a todo el mundo le convenía, eso es comercio, todas esas cuestiones, y lo que no le convenía era a la agricultura, ¿cierto? Porque las ovejas y las vacas les da, hay que atender lo que diga tu reloj. Y en educación, era el dato que yo quería, decía que no investigaron. Ah, Entonces, comercio le gusta que la gente tenga luz en la tarde porque llegas del trabajo y te vas al mall, qué sé yo, y compras alguna tontera. Pero cuando miras la educación, ahí va a tener efecto. Y tengo un contacto en la Universidad de Magallanes que tiene acceso a datos de colegio y lo que quiero comparar son las notas de los niños antes. eso, está el programa de algo de vida saludable, Vida Sana, que tiene un programa por la rama de Junji y ellos llevan métricas y es un decreto, forma parte dentro de la ley de etiquetado de alimentos, en que tiene que haber una cantidad de datos de los mismos alumnos, de Ah, cuánto pesan, miden, esos datos tienen que estar y son lo maneja el Ministerio de, no de Salud, sino que puede ser si es Junji, me parece que es Educación, ya, y el otro ministerio que es de Cosas Sociales. ya, Sí, ya. Y ese quizás es un dato importante, no menor encuentro yo, que si ah, tienen datos muy distintos o cambios de año a año, puede ser lo bueno es que con val- Punta Arenas valioso. hay un antes y un después. Hay un Mm, antes y un después con respecto al cambio horario. Lo mismo con sí. las notas. Yo quería ver las notas en colegio antes y después del cambio. Porque se sabe que, por ejemplo, si tú tomas un examen muy temprano en la mañana y lo comparas con el mismo examen en la tarde, a los niños les va mejor en la tarde. Les va significativamente mejor en la tarde, pero el examen tiene que medir lo que saben los cabros, no cuán despiertos están. Entonces, de Mm, la manera, si es que tú cambias el horario y ahora tienes que hacer todo una hora, esencialmente una hora más temprano. Entonces, eso va a afectar tu desempeño y quizás se refleje en las notas. Van a ser mm, efectos menores, pero un efecto menor multiplicado por muchas personas es significativo, ¿cierto? claro. Si va a afectar, por ejemplo, los puntajes de la PSU, por ejemplo, que también se toma a las 9 de la mañana, una cosa así, 8:30. Eso Mm. va a afectar y los cortes son los cortes, ¿cierto? Los cortes de admisión va a quedar o no va a quedar y si estás cerca al borde puede determinar si terminan la carrera que quisieras ir o el lugar donde querías ir versus no. Entonces, claro, no te va a matar y no va a tener un efecto así, no es como esos carteles que uno ve en las partes de atrás de la micro que dicen pasé de 450 a 780. No va a ser eso, pero puede ser una diferencia, ¿cierto? Puede Pero ser pasa la diferencia, claro, que a veces son cortes muy ahí como punto a punto, no es algo tan... entonces puede ser la diferencia. Y también uno quiere que los niños aprendan el máximo que pueden aprender, ¿cierto? Y esto está impidiendo que aprendan bien. Ujú. Entonces, Y el crecimiento también puede influenciar los niveles de cortisol, los niveles de la hormona del crecimiento, pueden estar influenciados también por esto, ¿no? no sé por Hay qué eso algún- dependen directamente del reloj y el reloj le está poniendo la atención a la hora del sol. Entonces yo creo que no, pero Ya. sí que si se levantan y están más dormidos van a estar más estresados y ahí va a Ujú, aumentar el cortisol y eso te pasa la cuenta, pero es un efecto agudo, ¿cierto? No va a ujú. afectar al reloj, pero sí tener efectos, tener cortisol elevado simplemente por la situación. De hecho, los cambios de horario también es la otra cruzada que estoy metido, los cambios de hora, el cambio de hora a la primavera, ese que acabamos de Sí. sufrir, bueno, sufrimos hace poco, eso es malo por todos lados, uno está una hora más dormido y también causa un aumento en los ataques de corazón, que no es como 5% en aumento de ataque de corazón asociados a ese cambio de horario, no el del otoño, en que uno duerme una hora más, sino Ujú. específicamente el de la primavera. Y se está
se sabe eso ahora, o sea, son grandes números, pero el efecto es grande, ¿ya? Y por lo tanto hay países que están eliminando los cambios de horario. La Unión Europea votó eliminar los cambios de horario hace un par de años, ¿ya? Porque efectivamente el cambio de horario, no el horario en sí, el cambio de horario de la primavera es malo para la salud y para el desempeño, porque uno está una hora más dormido, ¿ya? Pero también el horario importa porque determina a qué hora uno se despierta sin despertador. Todas estas cosas hay que pensar sin despertador, a qué hora me despierto, y si me tengo que despertar más temprano que eso, voy a perder sueño. Y si hago eso todos los días, ese sueño perdido, el sueño no se recupera. Se puede recuperar el carrete de anoche, pero el carrete de la semana pasada pasó la vieja, no lo vas a recuperar nunca. Y eso te daño fisiológico, ¿ya? Esas cosas de obesidad, de depresión también y estos cánceres. Claro, en mucho menor grado que en un nochero, que está ahí en eso muchos años, pero un efecto menor que es evitable, es recomendable. Claro, y como bien dices tú, porque ya vamos a ir cerrando, después Instagram nos cierra rápido, Vale. decir que estos son modificaciones sencillas, baratas, que por supuesto es caro enfermarse actualmente en Chile. Yo creo que la gran mayoría no quiere enfermarse de COVID no porque le tenga gran susto al bichito, sino que por los sustos que puede pasar la familia también respecto a todas las cosas que hay que abordar. Por lo tanto, todos queremos ahorrar en salud y este es una cosa bastante sencilla como mencionábamos. Así que, Específicamente con respecto al COVID, también dormir bien, ¿cierto? Si tú tienes ordenado tu reloj, también vas a dormir mejor, afecta a tu sistema inmune, ¿ya? Y se ha visto que personas que duermen bien o que duermen mejor salen de las infecciones y las infecciones menos graves si han dormido bien, ¿ya? Entonces, tiene efectos sobre nuestra fisiología. El dormir y el despertar bien es muy importante y puede hacer la diferencia entre que termine en el hospital o en la UCI, que no es lo mismo, y puedes evitarte eso. Y no es solo un tema de gasto, sino que este virus maldito daña todos los tejidos. El virus entra a los tejidos y ese receptor está en todos los tejidos. O sea, tu cuerpo entero es el blanco. Claro, los pulmones son los más afectados porque es la puerta de entrada, pero todos los tejidos son blancos. Entonces, hay que evitar la infección, el contagio, pero a toda costa, digamos, a toda costa. Y eso es una manera de tener un cuerpo más peleador. ¿Sí? sí. Bueno, muchas gracias, John. Ha sido muy entretenido hablar. No sé si qué te ha parecido. Me parece que ha fluido harto la conversa. No, claro. Y si Sí. tienen Así preguntas, que muchas gracias por participar. Ah, se te cortó. no, que si hay gente con preguntas que me puede escribir también, no hay problema. A veces Ah, son temas puntuales, feliz de contribuir a ver por dónde metimos los relojes. tu página de todas maneras del laboratorio de investigación la puse junto con las publicaciones, por si acaso hay alguien que quiere buscar más. Está el equipo también con el que Súper, trabaja ahí en la página. Y ahí está tu súper. contacto directo también, pues si no me pueden escribir a mí para yo darles el contacto. Así Claro. que, No, gracias a ti por la invitación. Muy entretenido. de nada, te ha pasado muy bien. Cariños a todos. Chao, Chao. chao. Chaito.